Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias porque hemos podido adorar tu nombre en esta mañana a través de nuestras oraciones, de nuestras alabanzas, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, a través de la ceremonia de la Santa Cena. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder adorarte, Señor, ahora escuchando tu palabra de manera reverente, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas y que nosotros, Señor, podamos llevarla a la práctica. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a ajustar nuestras vidas a tu palabra, para así nosotros glorificarte, para así nosotros exaltarte como debemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar hablando bajo el título Venceremos las dificultades. Es el título de esta mañana, y vamos a estar hablando específicamente de el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y nosotros vamos a encontrar allí en Samuel 17 que, bueno, los filisteos estaban en guerra con Israel. Los filisteos van y acampan en Soco de Judá, y los israelitas acampan en el valle de Ela. Y en medio de esto sale del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero llamado Goliat, que era de la ciudad de Gat, y tenía de altura, dice la escritura, 6 codos y un palmo. Y para hacer eso contemporáneo, 6 codos y un palmo eran o es más o menos 9 pies y medio. Eso medía Goliat, 9 pies y medio, más o menos así como yo. Era alto Goliat. Y no solo que era alto, era un guerrero, y era un guerrero diestro. Vamos a ver el texto. Dice primer libro Samuel, capítulo 17, versículo 5. Pueden leer conmigo. Vamos a estar leyendo y aplicando algunas cosas. Dice el versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza. Estamos hablando de Goliat. Y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Deje el texto ahí, que volvemos al texto ahora. Fíjense cómo se juntan, ¿verdad? Se juntan los dos grupos, uno en Ela, están relativamente cerca. Sin embargo, todo aparenta estar listo para la pelea, hasta que sale este paladín, hasta que sale Goliat, y sale a desafiar a Israel, y Goliat provoca un miedo terrible entre los israelitas. Imagínense, un gigante fuerte, un gigante imponente. Imagino yo que daba miedo mirar a Goliat. Y los israelitas
sabían que no solo era un hombre grande, sabían que era todo un guerrero. Porque la fama de Goliat dentro de los filisteos había corrido. Y parecía como que no había nada que hacer. Parecía como que no había nadie tampoco que pudiera enfrentar a este hombre. No había nada que hacer porque no había entre ellos nadie con la suficiente valentía como para enfrentar a Goliat. Estaban llenos de miedo. Estaban llenos de pánico. La situación difícil que tienen ahora al frente tiene un nombre y es un gigante llamado Goliat, y ellos entienden que no pueden con eso. Yo no sé si usted ha estado en situaciones como esta. Yo he estado en situaciones similares, no con un Goliat literal, pero yo he estado en situaciones donde yo creo que la situación, o he creído que la situación es tan grande y que la situación es tan difícil que yo no podré salir de ella. Yo he estado en situaciones ahí. Cuando todas las cosas salen de la forma que yo nunca imaginé, y como yo lo planifiqué, no salió así, sino que salió todo lo contrario. Cuando yo he hecho algo esperando un resultado y el resultado me sale opuesto. Y llega entonces la frustración, y llega el dolor, y llega el sentimiento de culpa, y uno no tiene más que hacer que ir al Señor en oración. Yo he estado ahí. Y recuerdo un día muy particular donde yo estaba feliz en la mañana porque me llamaron y me dijeron: ya va a dar a luz. Y yo estaba feliz en la mañana, pero varias horas después ya yo estaba triste porque le habían roto el fémur a la niña. Y ese cambio de estar en un momento de una forma y de otro momento de otra es propio de nosotros los seres humanos, sin más, cuando nosotros olvidamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro blanco y a quién nosotros servimos. Y cuando nosotros estamos solamente mirando la situación, cuando nosotros solo estamos viendo al gigante que tenemos enfrente, cuando solo estamos viendo nosotros las situaciones difíciles, nos enfocamos en las situaciones difíciles, nos enfocamos en el gigante y sentimos que lo que Dios nos ha dado, que lo que nosotros tenemos a mano no nos va a ayudar porque la situación es muy grande, porque la situación es muy difícil y no vamos a poder hacer nada. Los gigantes, en el sentido nuestro, sentimos que nos van a tragar, sentimos que no vamos a poder hacer nada, y un gigante para nosotros puede ser cualquier situación que nos atemorice, que nos llena de miedo, lo que no nos deja avanzar, eso que nosotros entendemos que nos causa dolor y que es más fuerte que nosotros, que nos intimida y que no vamos a poder vencerlo. Y sentimos que no podemos continuar hacia adelante porque la situación nos paraliza, así como paralizó el gigante a todo Israel. Y nos quedamos en nuestro valle de Ela, aterrados y sin fuerza suficiente como para nosotros ponernos en pie y decir: voy a cruzar en medio de la crisis y en medio del gigante en el nombre de Jesús. Pero a pesar de nosotros sentirnos así, a pesar de eso, nuestro Dios es maravilloso y nuestro Dios es un Dios extraordinario que tiene control de nosotros, tiene control de nuestras crisis y tiene control de nuestras circunstancias. Y junto con las crisis nos da la salida, como nos enseña las Escrituras. Y nos da la salida no necesariamente como nosotros creemos o como nosotros creímos o como nosotros hemos pensado. No, porque Él es un Dios soberano, Él es un Dios poderoso y Él hace como quiere y cuando quiere. Conforme a su plan y conforme a su propósito nos da la salida. Yo recuerdo, creo que lo he dicho, si lo he dicho, toléreme. Pero un día me tocó ir a predicar
de La Caleta al 13 de la autopista Duarte. Estoy hablando de unos 11 o 12 años atrás. Imagínense, La Caleta, el 13 de la Duarte, dos polos opuestos. La distancia era mucha, sí. Yo recuerdo que tenía el sobreviviente, que era el carrito rojo que un amigo nos vendió. Y recuerdo también que tenía muy poco combustible. Muy poco combustible. Quizás el combustible me daba para llegar. Quizás. Y yo me llené de fe, como todo buen cristiano. Y me voy a predicar, total, a predicar la palabra, voy a predicar en el nombre de Jesús. Y el Señor va a proveer para que yo pueda echar combustible. Santo. Y Brahmi me dijo, no salga así. Busca a quien te preste algo para que eche combustible. Mujer, tú no tienes visión. Yo soy un hombre de fe y el Señor va a suplir. Me fui a predicar. Y todo el camino iba orando. Nunca yo había estado tan cerca del guía orando. Nunca yo había orado tanto de un trayecto a otro como ese día. Y era el camino, Señor. Señor, multiplica la gasolina. Señor, empújamelo. Señor, que pueda llegar. Llegué a la iglesia. Prediqué. Los hermanos me dijeron, wow, tremendo. Muy buena predicación. ¿Lo podemos invitar para la otra semana? Digo, no, esperen, tranquilo. Yo le aviso, hablamos luego por teléfono. Pero mientras estoy hablando con un hermano, recuerdo que yo no tengo combustible. Regularmente yo predico en una iglesia y saludo e inmediatamente me voy, pero no me podía ir. Yo no tenía combustible. ¿Cómo llego a mi casa sin combustible? Entonces, como que el Señor me dio un amor sobrenatural por los hermanos y comencé a saludar y abrazar. Bendiciones. Fui donde el pastor, un abrazo, hermano, Dios le bendiga. Y es mirando a ver quién me va a dar la ofrenda. Al final, el pastor y yo nos despedimos y yo me quedé frente a la iglesia con el vehículo sin combustible y el pastor se fue, todo el mundo se fue y yo solo. Lleno de frustración, triste. No sabía qué hacer. Yo sabía que yo no tenía combustible. Me recosté del carro esperando una respuesta divina y nada. Duró unos minutos ahí con la mirada lejos, a distancia, y nada. Yo sabía que el Señor podía hacer algo, pero yo mismo ni siquiera sabía qué, porque yo entendía que lo que el Señor iba a hacer, lo iba a hacer por medio de la iglesia. Y entré al carro. Se me fue el amor por el guía que yo traía al principio. Y comencé a mirar la posibilidad de que si me quedaba por el camino, yo podía dormir dentro del carro. Literalmente, hermano, después de predicar ese día, yo me sentía totalmente derrotado. Y cerré los ojos y oré y le dije al Señor, Señor, ayúdame a llegar a mi casa. Prendí el carro con fe, pero con el corazón en la boca. Y iba todo el camino pensando, se me queda, no se me va a quedar aquí, no se me va a quedar aquí, se me va a quedar aquí, no se me va a quedar aquí. Se me va a quedar aquí, no se me va a quedar. En una como que se me quedó, pero no siguió. Llegué a la casa y recuerdo que Brahmi me dijo, yo no quería que ella estuviera aquí, pero ella está aquí. Brahmi me dijo, ¿trajiste algo para comer mañana? Yo no le contesté. Estaba muy turbado como para hablar. Porque yo no entendía por qué el Señor permitía que yo fuera a predicar a un extremo, al otro extremo,
Y el Señor no podía tocar a ese pastor y a esos hermanos para que me dieran una ofrenda. Ya yo estaba dudando de que sea una iglesia cristiana donde yo estaba. En mi carro no había combustible y en mi casa no había alimento. Y esta gente, en vez de darme una ofrenda, me dejan ir solamente diciendo: el Señor te usó, Dios te bendiga. Esa noche casi no dormí. Solo pensaba. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Solo estaba en silencio, como esperando una respuesta que no sabía si llegaba. No podía conciliar el sueño. Y sentía un enorme peso sobre mí. No tenía combustible el carro, ¿verdad? Pero tenía una niña recién nacida que era un buquí. No le voy a decir cuál fue de las tres para que no. Pero tampoco tenía leche la niña. Yo sin trabajo, Braimi sin trabajo. Y yo salgo a predicar, a cumplir con la obra de Dios. Y lo menos que yo estaba esperando era que me dieran una ofrenda para yo poder resolver, aunque sea lo del combustible. Y mientras estoy meditando y pensando, me llega y ¿qué va a comer esta muchacha cuando se levante? Yo no sé si usted ha tenido niños que desde que abren la boca para comer, esa niña era así. Y estoy diciendo era para ayudarla. Sí. Para ayudarla es sí, porque. Pero literalmente, hermano, no podía dormir. Dormí como 2 horas. Sumamente preocupado, con una crisis delante, con un gigante delante que me estaba golpeando y que había maltratado mi fe en todo desde el día anterior. Y como a las 10 de la mañana, me llama un hermano y me dice: ¿cómo tú estás? Bien. Sal a las Américas, que te traje algo para que te lo lleve, que no puedo entrar porque voy a trabajar. No voy a decir quién es porque voy a decir como Marcos Vidal aquí, él se siente aludido. Y me llevó una compra. Y dentro de la compra había exactamente un sobre de leche de lo grande que bebía la buquí que teníamos en la casa, que nos estaba consumiendo a todo. Y cuando me voy con todo la compra que nos llevó, me devolvió y me dijo: espérate. Y me dio una ofrenda y me dijo para que eche gas. Y yo iba por el camino con los ojos estrellados, loco por llorar, no sabía qué decir. Ahora yo tenía vergüenza con el Señor. Y cuando llegué a la casa dije: voy para el baño, porque no podía permitir que, ¿verdad?, que en mi hombría que me vieran llorando. Pero entré a la habitación y entré al baño y comencé a llorar y a decirle al Señor: Señor, perdóname, Señor, gracias. Porque el Señor me mandó, no solo me mandó alimento, me mandó la ofrenda que yo estaba reclamando del día anterior. Y junto con la ofrenda me mandó también una compra. Yo tenía un plan y el Señor tenía otro. Y en el plan de Dios era para que yo aprendiera a confiar en su providencia y en su misericordia. Hermano, y pudimos aprender que sin importar lo que pase, nosotros tenemos que confiar. Que aunque pase lo que pase, aunque no nos guste, aunque nos maltrate la situación, aunque nos esté voceando el gigante, vamos a confiar y vamos a creer que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que va a ser conforme a su voluntad. Aunque la situación sea difícil, yo le dije al Señor ese día: Señor, aunque la situación sea difícil, voy a creer que tú harás conforme a tu voluntad. Perdóname. Esa situación me llevó a confiar. Porque el Señor tiene la salida a cada situación que nosotros atravesamos. La salida la tiene el Señor. Nosotros no lo vemos, pero las situaciones difíciles tienen fecha de vencimiento. Bueno, nosotros no lo vemos.
Y cuando estamos pasando por medio del proceso, nos ponemos caramba y preguntamos y decimos y a veces cuestionamos a Dios y no nos damos cuenta que esa situación tiene fecha de vencimiento, porque el Señor no nos va a dejar morir en medio del proceso, sino que vamos a cruzar victorioso en el nombre de Jesucristo. Y siempre el Señor usará el medio que menos nosotros esperamos para él obrar. Yo dije, el Señor sabe la crisis y la situación que yo tengo, que voy hasta sin combustible. Él va a tocar a esos hermanos y a esa iglesia para que me den una ofrenda. Así era como yo creía que el Señor iba a obrar. Sin embargo, no fue así, no fue así que logró. Él endureció el corazón de ellos para hacer crecer mi fe. Para que yo entienda que mi confianza no debe estar en el hombre y que simplemente tengo que hacer lo que tengo que hacer y esperar la lluvia de su misericordia. Porque Él es quien manda la salida. Hermano, quien manda la salida en medio de cualquier situación es el Señor. Solo tenemos que creer, solo tenemos que esperar, solo tenemos que confiar y entonces veremos la mano de Dios obrar por su misericordia. Dios va a obrar. Hermano, no importa del tamaño que sea Goliat, no importa. Aquel Goliat era de 9,5 metros, no importa. No importa, no mires a Goliat, mira a Dios. No mire la crisis, mira a Dios. No mire los problemas, mira a Dios. No mire lo difícil que puede estar la situación. Mira que tú tienes un Dios que es poderoso y un Dios que puede hacer todo cuanto Él quiera. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Dios. Los 3 hermanos de David estaban en la guerra allí también con David. Estaban peleando junto con, dicen ellos peleando, eso es para ayudarlos también. Junto con Saúl estaban allí. Acamparon en él allí porque eran parte del ejército de Israel. David era el hijo menor de Isaí. Y David era el menor, pero a pesar de ser el menor, esto no era un mote como para ignorar a David, porque David demostró que era un hombre valiente. Y cuando David llega al campamento, que es enviado por su padre, nos dice el texto de primer libro de Samuel, capítulo 17, que él escucha al gigante provocar al pueblo de Israel. Pero no solo eso, que nos dice la escritura que el gigante duró 40 días provocando a Israel, 40 días desafiando a Israel, 40 días humillando a Israel, 40 días estregándole en la cara a Israel que no había un hombre que lo pudiera vencer. Y ellos, en vez de ir al Señor, se refugiaron en su autocompasión. Y no podían ver al Señor a quien ellos servían. No podían ver al Señor. No lo podían ver porque su situación no se lo podía ver. No se lo dejaba ver. Su gigante era tan grande que le quitaba la visión y no podían ver a Dios obrar y hacer en medio de su situación. No podían recordar las maravillas del Señor, lo que el Señor había hecho con ellos en otra ocasión. Ya habían olvidado todo lo que el Señor había hecho. El miedo que ellos tenían al gigante los llevó a olvidar las maravillas del Señor. Y eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros que con mucha frecuencia, cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan nuestros gigantes, olvidamos que nosotros tenemos a un Dios que es todopoderoso y que nos ha mostrado su poder y nos ha mostrado su misericordia, y que nosotros podemos decir como el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sin embargo, cuando llega el dolor, olvidamos que nuestro Salvador es aquel que llama las cosas que no son como si fuesen.
Olvidamos que estamos escondidos en Dios y que nadie nos puede dañar. Nadie nos puede dañar porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y cuando olvidamos eso, entonces caemos rendidos ante las crisis. Caemos rendidos ante los gigantes, caemos rendidos ante las deudas, caemos rendidos ante las enfermedades, caemos rendidos ante lo que dice el otro, caemos rendidos ante la posición de otro y olvidamos que tenemos que enfocarnos en Cristo, quien es nuestro Señor y Salvador. Porque ya en el pasado pudimos ver cómo el Señor obra en nuestro favor. Pero la situación presente como que nos ciega y perdemos de vista la gloria de nuestro Señor. Perdemos de vista que nuestro Dios es inmenso y es fuerte y que no hay nadie como nuestro Dios. Él es nuestro Dios y Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos sostiene y Él no nos va a abandonar porque nosotros somos propiedad de Dios. Y Dios no abandona lo suyo. El Dios fuerte y soberano, el Rey del universo. Hermano, ese es tu Dios. Y Dios no abandona lo suyo. Dice el versículo 17. Y dijo Isaías a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevará el jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y tómale prenda de ellos. Hay gente que pregunta y dice: ¿y por qué que los bautistas comen tanto? Miren la muestra bíblica aquí. Miren la Biblia como está, ¿verdad? ¿Qué era lo lógico? Que el papá le dijera: mira esta lanza, dásela a tus hermanos para que ellos se defiendan bien. No, le mandó comida. Como todo buen cristiano. Pero aquí yo veo el amor de un padre por sus hijos. Ellos están en guerra y el papá está pensando en que ellos están mal alimentados. Ellos tienen a un gigante de enfrente que los tiene aterrados y el papá está pensando en enviarle al jefe de los 10,000 un grupo de queso para que puedan comer. Aunque esto era estratégico, porque mandarle al jefe de los 10,000 estos quesos era para que trataran bien a los hijos de Isaí. No digan que eso es tráfico ni nada de eso, que eso es pensando en sus hijos. Los padres siempre miran por encima y miran más allá y siempre están pendientes a los hijos. Y esto es una muestra de ello. Cuando yo quiero subirme el ánimo, que algunos me dicen de que un tareto que hay por ahí que me dice que tú estás muy gordo, tienes que rebajar. Cuando esas palabras hirientes llegan, yo doy un viaje por lo de mi mamá. Y cuando yo veo a mi mamá me dice: tú sí estás flaco. ¿Qué te está pasando? Tú estás comiendo bien. Entonces yo prefiero verme en los ojos de ella y no lo de esto. Porque parece que la madre ve a los hijos por dentro. Mire, yo con toda honestidad, yo he escuchado a madres decir: ay, mi hijo tan lindo. Y cuando yo miro el hijo, yo digo: o es ciega o este no es el hijo. ¿Por qué cualquier cosa menos lindo? Pero los padres son así. Y esos son los padres terrenales que son así. Los padres terrenales que quieren y aman a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que nos quiere, que nos cuida, que nos ama? ¿Cuánto más el Señor? Dice el versículo 19. Y Saúl y ellos, o sea, Saúl y los hermanos de David y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Eso fue una broma del que escribió el libro. Eso fue una broma. Peleando y ellos están llenos de miedo.
en él. Ellos están aterrados. Y ellos salen y se ponen en posición de pelea y no pueden sostener la rodilla. Literalmente le están chocando una con otra las canillitas. Ellos estaban llenos de miedo, inmóvil ante la situación de este gigante que lo está desafiando. Y dice el versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Eso era lo único que hacía el ejército. Ponerse en posición, el grito de combate y más nada, porque estaban aterrados. Era tan intimidante el gigante que tenía al frente que ellos no podían mirar hacia atrás y ver la gloria de Dios y ver al Dios que lo había librado de gigantes peores que ese. Y David llegó al campamento, comenzó a mirar. David era un tipo inquieto y comenzó a mirar, fue donde estaban los hermanos, pues tenía que darle respuesta al papá. No podía llevarle lo que él trajo, no se lo podía llevar donde ellos estaban ya en el campamento, pero fue a verlo. Y el papá le había dicho que le cortara un pedazo de tela. Eso era como decirle hoy, tírale una foto donde él está para yo verlo. Era lo mismo, porque la tela le iba a decir que ellos estaban vivos todavía. Y David escuchó al gigante insultar a Israel. Versículo 26, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a ese filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así se hará al hombre que le venciere, que le iban a quitar, no iban a pagar impuestos, le iban a dar la hija del rey y iba a vivir en un resort después de la guerra. David vio la situación y David se molestó. David se molestó con el gigante. David se llenó de ira con el gigante. Ahora, ¿por qué David se llenó de ira con el gigante? Él lo dice en sus palabras. Él dice, ¿quién es ese incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? O sea, la razón del enojo de David es que este gigante está desafiando al pueblo de Dios. O sea, que a quien estaba ofendiendo el gigante era Dios. Porque quien ofende al pueblo de Dios, ofende a Dios. Quien se levanta en contra del pueblo de Dios, se levanta en contra de Dios. ¿Recuerdan a Saúl en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos? El Señor le dice, ¿por qué me persigue? Él le dice, ¿y quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, él estaba persiguiendo a la iglesia y no sabía que estaba persiguiendo a Cristo, porque el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. El que se levanta contra la iglesia se levanta contra Cristo. Y esta misma tesitura la que nosotros vemos con la reacción de David. David estaba enfocado en el Señor y estaba dispuesto a cualquier cosa por el Señor. Al igual que nosotros, que estamos dispuestos a darlo todo por el Señor. ¿Vieron el cambio que hice? Que me puse un poquito más serio. David respetaba a Dios. Y David entendía que tenía que respetar y honrar a Dios. ¿Y nosotros qué? ¿Se escucharon la palabra que David dijo? Fue un soplón y se lo dijo al rey. Y el rey dijo, tráiganme a ese muchacho para acá. Tráiganmelo. Y le dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, no hay razón ni hay condiciones para que tú te puedas enfrentar a David, a Goliat. Tú no tienes forma de cómo enfrentarte a Goliat. Y si algo tenía David en mente,
no era que iba a enfrentar a Goliat. David tenía en mente era que junto con el Señor iba a enfrentar a Goliat y que Dios le iba a dar la victoria. Fíjese que lo primero que David le dice, que le dicen a David: tú no puedes, tú eres joven, tú no podrás, tú no puedes, no vas a poder, retrocede. Lo están descalificando a David, lo están descalificando, diciéndole: tú no puedes. Es un hombre preparado, es un hombre que desde su juventud está enfrentando guerra, está metido en guerra. Tú no vas a poder con ese hombre. David piensa y reacciona: tú no vas a poder con este gigante. ¿Y pudieron detener a David? No pudieron detener a David, porque David no estaba poniendo los ojos en Goliat. Ellos tenían los ojos puestos en Goliat, pero David tenía los ojos puestos en Dios. Ellos estaban mirando a Goliat, que era imponente, pero David estaba mirando al Dios que lo había librado de sus antiguas guerras. Él estaba mirando a este, y dice el versículo 34, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía y yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano por la quijada y lo hería y lo mataba. Y le dice: no me importa si era león, si era oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Wow. Bueno, David no está mirando a Goliat. David está mirando a Dios. Y por eso David reacciona así. No tenía miedo porque David estaba confiando en Dios. David no estaba viendo que el gigante era fuerte, que era imponente, que la situación era difícil. David estaba pensando en cómo Dios le había dado la victoria en el pasado y cómo ese Dios le iba a preservar la vida. Estaba viendo a alguien que había ofendido a su Señor y él no podía tolerar eso. Hermanos, David no podía tolerar eso. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y que Jehová te acompañe. ¿Y usted sabe qué significa eso? Cuando usted le dice a alguien: bueno, tú estás de terco, vete también. Ese "y que Jehová te acompañe" no es que yo estoy contigo para que Dios te dé la fuerza y pueda vencer, no. Es que te van a hacer papilla, mi hijo. El rey estaba aterrado. El rey estaba lleno de miedo por causa del gigante. El rey entendía que nadie de los que estaban ahí podían enfrentar al gigante. Pero David recordó lo que el pueblo había olvidado. Que ya en otras ocasiones el Señor lo había librado a él de situaciones difíciles y que esta no sería la excepción. Él se había enfrentado a esos leones y a esos osos y Dios le había preservado la vida. No era porque él era fuerte, era que Dios le había dado la victoria. Y él sabe que en esta ocasión iba a ser igual porque este hombre estaba provocando a los hijos de Dios. Y David no decide ir a pelear con Goliat de acuerdo a sus propias estrategias y de acuerdo a su propia fuerza. No, él está confiando en el Señor y en la fuerza del Señor. Él no está diciendo: mi destreza me ha librado de todo lo que yo hasta el día de hoy. No. Él ha dicho: el Señor me ha librado. David está enfocado en el Señor. David está enfocado en la fuerza del Señor, no en su propia fuerza. Mientras Israel está mirando al gigante, mientras Israel está mirando la dificultad, mientras Israel está temeroso porque la situación es verdad que era difícil, pero David está mirando a Dios y está mirando al Dios de lo imposible y está mirando al Dios que llama las cosas que no fuesen. David está mirando el poder de Dios y está mirando a Goliat chiquitico ante el Dios al que él le sirve. ¿A quién tú estás mirando, hermano? ¿A quién tú estás mirando? ¿A quién?
En medio de las situaciones que nosotros enfrentamos, ¿a quién miramos? ¿En quién esperamos? ¿En quién confiamos? ¿A quién creemos? Nosotros solo tenemos una salida: mirar al Señor, confiar en el Señor y esperar en el Señor y ver cómo Él hará. Hermano, no importa cómo pueda ser la situación que tú puedas enfrentar, no importa. No importa cómo se llame tu gigante. Este se llamaba Goliat, el tuyo no importa cómo se llame. Tú tienes a un Dios poderoso que está por encima de cualquier circunstancia y que está por encima de cualquier situación que tú puedas estar atravesando. Un Dios que obra conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Solo te exhorto en esta mañana a que haga lo que hizo David. Mira a Cristo. En medio del dolor, mira a Cristo. En medio de la situación difícil, mira a Cristo. En medio de las tormentas, mira a Cristo. Pero es que están diciendo que todo se va a acabar. Mira a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Que el Señor nos ayude a mirar a Cristo. Y la semana que viene continuamos con la segunda parte de este sermón. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender que sin importar la situación difícil que podamos atravesar, sin importar lo difícil que puedan verse las circunstancias, ayúdanos a entender que tenemos a un Dios que es poderoso, un Dios que obra conforme a su voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que somos tus hijos, que somos tus siervos y que estamos escondidos en Cristo. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor, para nosotros enfrentar nuestros gigantes y decirle a nuestros gigantes que no vamos contra ellos con nuestras propias fuerzas, sino que vamos confiando en ti, porque tú eres nuestra fuerza y tú eres nuestro poderoso refugio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a